micrófono abierto, rostros sinceros, sueños perdidos y otros certeros. De lo cotidiano a lo inesperado, cada palabra un mundo contado. Entrevistas urbanas aquí en acción, con ecos multimedios la conexión. Ritmos del barrio, pasión y razón, aquí se vive la conversación. Bienvenidos a este segundo programa de entrevistas urbanas. Bueno, en esta oportunidad tenemos un invitado que tiene cierta trascendencia dentro de nuestra localidad, como es un juez de paz. Lo tenemos a Pablo José Escobar, para que nos cuente un poquito, conocerlo un poquito más. Y bueno, hace poquito que está como juez de paz en Canals, así que la idea es conocerte, Pablo, un poco más, que la gente te conozca y bueno, que sepa que ya estás funcionando como juez de paz. Así que buenas noches y bienvenido. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. Estrenando, sí, ya hace un mes que estoy como juez de paz, así que ya he asumido el cargo, así que bueno, en funcionamiento, digamos. Bien, me decías recién que todavía no habías tenido ninguna entrevista en los medios de comunicación. No, todavía no. Así que es el debut. Sí, o sea, en realidad, digamos, un colega tuyo me llamó el día que presté juramento, que nos mandaron a llamar, me acuerdo, los primeros días de abril, que se enteraron por esas circunstancias, pero nada más. Después que ya asumí, no. Después que ya asumiste, no, como juez de paz. Sí, no. Bueno, así que tenemos el debut. La verdad que siempre es importante llevarle información a las personas. Pero bueno, Pablo, contanos un poquito cuál es tu contacto con Canals. ¿Sos nacido en Canals? No, yo nací en Córdoba. Bueno, después mis padres vivían acá, entonces bueno, el hecho después, bueno, vine a vivir, o sea, nací en Córdoba, pero mis viejos vivían acá. Sí. Nací en Córdoba, bueno, y después vine con ellos acá, ¿no es cierto? Viniste acá. O sea, ¿cómo decir? Que el nacimiento fue en Córdoba, digamos. Ah, claro. El nacimiento fue en Córdoba y después yo estuve acá con ellos. Pero vos... Sí, después de ahí, sí. Criado en Canals. Canal, sí, totalmente. Uh-huh. Sí. Así que... Hasta los 18 años, ¿no? Hasta los 18 años. Sí, que todo el ciclo completo, hasta que después, bueno, tocó irme a estudiar y bueno, ahí donde me fui a vivir nuevamente a Córdoba. ¿En qué año naciste? En el 75. 75. Ya 49 años ya. 49 este años. Año los 50. Uh-huh. Camino a los 50, dijera Cacho Castaña. Punto y coma de la vida. Muy bien. Pablo, bueno, tus estudios entonces fueron hechos en Canals. ¿En qué colegio estudiaste? En el Belisario. ¿Belisario? Sí, ¿Jardín? Sí. En el jardín, todo completo. Solamente un año que fue en el que lo que en aquel entonces era séptimo grado, que ahí lo hice en el José Hernández. Uh-huh. Nada más, fue el único año que no hice en el Belisario, pero después todos los años fueron en el Belisario. Bien, ¿cómo fue esto de elegir la carrera? ¿Algunos profes te marcaron? ¿Tus viejos tuvieron algo que ver? No, a ver, en realidad que mi papá era médico, por ahí uno cuando está con una persona que es profesional, mi mamá docente, entonces por ahí se te mezcla un poco entre lo que vos ves de tu familia y por ahí lo que a vos te gustaría hacer o lo que vos quisieras estudiar. Obviamente que uno teniendo los padres como que cuando llegás en ese entonces era hasta quinto año, el secundario, bueno, vos más o menos a partir del tercer año, cuarto año, ya es como que tenés que tratar de empezar a definir a ver qué es lo que vas a hacer de estudiar o no, o hacer de tu vida. Y bueno, yo más o menos que como que estaba influenciado por una parte de lo que era la medicina y por otra parte lo de que era la cuestión del derecho, de la abogacía. Que en aquel entonces, que era lo que se veía en los programas de televisión, bueno, el que va a escuchar esto también se van a acordar, que era Tiempo Nuevo, con Neusta, Grondona, en ese entonces, y bueno, y en el caso, en mi casa, sobre todo en el caso de mi papá, que le gustaba mucho la política, entonces era que, veíamos eso, que aparte no era como hoy, no había tantas opciones de medios de comunicación, que era solamente 1, 2, 3 canales lo que había, y a las 10 de la noche era eso, y no había otra opción. Sí. Así que bueno, y bueno, qué sé yo, ya que vos me lo preguntás, por ejemplo, en esos días, cuando yo estaba en el secundario, me acuerdo que nosotros la teníamos como profesora a Irene Laviu de Peralta,
que nos daba historia. Entonces el día anterior me decían, che, ponete a ver los programas estos de política, qué sé yo. Entonces, claro, yo me ponía a ver esos programas porque los veía con mi papá y lo menos que hacíamos tener historia. Hablábamos de política. Y bueno, y eso es un poco también, porque qué sé yo, en aquel entonces, qué sé yo, el conocimiento del derecho por ahí te abre, como en todas las profesiones, pero viste, en el derecho es un poco también manejar un poco el tema de las normas, las leyes. Si uno tenía la política, a mí me gusta, no lo voy a dejar de conocer por más que esté ocupando este cargo, ¿no? Pero bueno, es linda, es entretenida. Cuando fue en su momento, hace como 2 o 3 años atrás, cuando el intendente me propone ser presidente del partido, y yo en un momento dije, o sea, la política es linda, es entretenida, al que le gusta, más allá de todas las circunstancias que estamos viviendo, es una cuestión que te tiene que gustar, te tiene que atraer, te tiene que llamar mucho la atención. Uh-huh. Y más sobre todo en este momento que por ahí lo que hace falta es un cambio generacional de los políticos, ¿no? Claro. Uh-huh. Me estoy metiendo en un palo que no me corresponde en esta época, ahora como juez. Ahora soy neutral. Ahora neutral. Pablo, haciendo un punto y coma que hablábamos recién de Cancho Castaña, por ahí quizás la gente de mi generación, un poquito ya para adelante, no conoció quién era tu viejo a lo mejor. Uh-huh. Contarle un poquito hasta qué edad ejerció tu papá el rol de médico en Canals. Y, o sea, ¿vos crees que te haga así una especie de síntesis de sí, él? Un resumen, bueno, contar, o sea, cortito para que la gente, claro, más chica lo conozca. Sí, o sea, él vino cuando se recibió de médico en Córdoba, después vino acá a Canal como a los 26, 27 años, 27, 28 por ahí. Él era de Laborde. Y bueno, entonces vino acá porque tenía un tío que era comisario de acá de la zona, qué sé yo, y le dijo, ¿por qué no te vas a Canal? Que no hay médicos jóvenes, porque lo que habían aquí eran médicos grandes y era otra época de lo que era la medicina. Y bueno, y se instaló acá, como todos que por ahí a veces cuando uno se va a instalar a un lugar nuevo, por ahí las cosas son más difíciles, porque uno es nuevo, y de acuerdo a lo que me contaba, estuvo difícil sus primeros inicios acá. Y bueno, y después empezó a atender a algún que otro paciente y bueno, le empezó a ir bien y con eso ir bien, después él compró la clínica, lo que es la clínica privada Canals, solo, y bueno, y ahí llegó un momento que iba tanta cantidad de pacientes, que incluso de ahí le empezó a traer al doctor Flora, al doctor García Montaño, y bueno, que venían cada tanto, y después los necesitó constantemente, y bueno, estuvo trabajando hasta los 60 años, hasta la edad que jubilarse, que en aquel entonces eran otra edad, digamos, que la que se exige hoy para jubilarse, ¿no es cierto? Y después se jubiló y después ya no ejerció más la profesión, no quiso saber nada, ¿no es cierto? ¿Y después que se jubiló, se dedicó a algo? O... No, o sea, más ¿cuál? Que todo, o sea, yo, digamos, él siempre siguió estudiando, nunca dejó de estudiar. Siempre le interesó la medicina, siempre nunca se apartaba. Si vos venías, le consultaba, mirá, che, me pasa esto, me dijo tal médico, qué sé yo, bueno, y a lo mejor él se ofrecía y te ayudaba y estudiaba o analizaba un análisis y cosas así. O sea, eran otros profesionales del rubro de la salud de otra época, que tenían un conocimiento distinto, no es que quizás como es que vos vas al médico y te dicen hoy tenés que un especialista esto, y a lo mejor estás todo un día paseándote por un montón de especialistas y al ser ellos, qué sé yo, médicos clínicos, como era en un pueblo, tenés que saber de todo. Claro, todo terreno. Todo terreno, exactamente. O sea, y bueno, y dentro de eso un montón de anécdotas que me ha contado, pero bueno, fue parte de la vida de él, ¿no es cierto? De la vida, uh-huh. Exactamente. Mirá, de Laborde, qué interesante. Sí. Ese dato no lo tenía, sí, por ejemplo. Laborde. Sí. Sí. Mirá, siempre hay una conexión Canals-Laborde ahí, sí. bastante asidua. Mucha gente de Laborde viviendo en Canals también. Sí, igual que los chicos que van a estudiar acá, algunos chicos que van a estudiar acá al técnico, claro, de Laborde. Al IPEA o al IPET. Uh-huh. ¿Y un poquito de tu mamá?
Y mi mamá es nacida acá, en Canals, estudió, bueno, hasta el secundario, profesora de Historia y Geografía, de todo esto en base a lo que ellos me han contado, digamos. Y bueno, y en ese momento había varias profesoras de Historia y Geografía que se habían recibido, que son conocidas, algunas han fallecido, algunas todavía están con nosotros. Y bueno, y en ese momento estaba el padre Bianco, que era el que creó el colegio Belisario, digamos. Y bueno, y le había ofrecido una materia que era lengua y literatura. Y bueno, y pasó a ser profesor de lengua y literatura, que nada que ver con lo que se había recibido profesor de historia y geografía. Así que sí, profesor de lengua y literatura. En el Belisario. En el Belisario. Sí. ¿Y después que se jubiló también? No, después que se jubiló ya no hizo más nada. Sí la llamaban, por ejemplo, para integrar parte de la comisión del gimnasio, viste, esas cosas, por el colegio. Tuvo un tiempo participando hasta que después ya no quiso participar más, viste, ya dedicarse a eso, tanto estando dentro del colegio como después, cuando se jubiló. Después ya no quiso saber más nada. ¿En qué barrio te criaste, Pablo? No, ahí en Barrio Arana, Malvinas, siempre ahí. Siempre ahí, Sí. en el mismo lugar. Sí, en el mismo lugar. Sí, sí. Bien, Pablo, me decías recién que más o menos a los 18 años te fuiste a estudiar. Sí. ¿Volvías a Canal cada tanto? Sí. ¿Cómo fue esa relación mientras estudiabas? Sí, uno cuando se va a estudiar siempre vuelve, digamos, va a visitar a los padres y bueno, cuando te toca la oportunidad de venirte porque es un fin de semana largo, que no te coincide con algún examen o con un examen final, venís. Siempre volvés. Siempre volvés. Sí, siempre volvés. ¿A qué edad terminaste la carrera? Y yo hice en 2 etapas, porque en una etapa lo que yo hice fue intentar ingresar en ese momento a la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional, no ingresé. Entonces en ese año, que fue el 94, me dediqué a hacer otras cosas. Por ejemplo, que en aquel entonces, algo raro voy a mencionar, que es aprender dactilografía, velocidad, sobre todo, es aprender velocidad, manejar, y bueno, que en aquel entonces estaban las máquinas Olivetti, que empezaban a aparecer las máquinas de escribir eléctricas, y bueno. Y bueno, estudié, aproveché, hice unos cursos de inglés y esas cosas. Al segundo año, que estaba en Córdoba, lo que hice fue la carrera de martillero. Buscaba algo que estuviera relacionado con lo mismo. Entonces eso fue 95 y todo 96. Terminé en el 96 con la parte de martillero. Allí conociendo por intermedio de algunos amigos, estudios jurídicos y qué sé yo, conocí a un martillero, estuvimos trabajando un tiempo juntos, más que todo aprenderlo cómo era la profesión, y después, bueno, me lancé de nuevo de vuelta a intentar estudiar la carrera de abogacía, y ahí ya estamos casi en el 98, 99, por ahí más o menos. Ingreso a la Universidad Nacional, y resulta que fue en ese momento donde hubo la crisis. Claro. Que fueron el 2000, 99, 2001, qué sé yo, era bastante complicado el asunto. Y bueno, y ahí hice 2 o 3 años en la Universidad Nacional y después ahí me pasé a la Católica, pero es por una cuestión de que había muchos paros, muchas movilizaciones, qué sé yo, entonces se tornaba difícil ir a estudiar, rendir, qué es lo que pasa en esas cosas, ¿no es cierto? Y bueno, y después ahí terminé la Católica. ¿Año en que terminaste? 2000... debe ser 2000, a ver, fue 2003, 2004 y debe haber sido 2010, por ahí más o menos. Cuando terminaste la carrera. Sí, por ahí, sí. ¿Te quedaste en la ciudad? ¿Te volviste al pueblo? No, ¿Te quedaste en la ciudad? Sí. ¿Estuviste trabajando? Sí, estuve trabajando. Al mismo tiempo por ahí trabajaba en algunos estudios jurídicos también, hacía otra cosa, que era también un poco ir ganando experiencia en la parte de derecho, ¿no? Más allá de estudiar. Bien, ¿a qué edad se te prendió la lamparita de volver de vuelta para Canals? ¿Y por qué? No, bueno, en realidad, a ver, el hecho de volver fue algo muy personal, digamos. Había fallecido mi mamá en el 2019, mi papá había quedado solo. Entonces el hecho de que yo lo venía a visitar, uno en esos momentos que uno los va a visitar a los padres, yo lo venía a visitar y veía que su estado de ánimo no era el mismo,
Y bueno, entonces ahí tomé la decisión en ese tranjín desde abril del 19 hasta, qué sé yo, abril, ponele octubre. Ya ahí en ese tiempo lo analicé, en octubre tomé la decisión de volver, porque ya no era, al ser una persona grande, era difícil dejarlo solo. Obviamente que yo no tengo hermanos, y cuando no tenés hermanos es como que está entre la espada y la pared y no sabes qué hacer. Sobre todo cuando tenés, yo ya había formado una familia, o sea, estaba con mi pareja, todavía no teníamos hijos, estábamos viendo en Río Primero, eh, entonces era difícil de poder tener que vos saber que tu papá es grande y saber que verlo que está en una situación difícil, anímica, no de salud, nada, anímica. ¿Le afectó mucho la muerte de tu mamá? Sí, le afectó muchísimo. Entonces fue ese momento de tomar la decisión y bueno, y obviamente que se lo planteé a mi señora y bueno, y entendió y bueno, y así fue y bueno, y después en el 2020 volví. Y bueno, y después surgió todo el tema de la pandemia y todo eso, bueno, que todo es algo que todo la pasamos. Es que todo la pasamos. Sí. Bastante complicada fue una época. Sí, la verdad. Bien, Pablo, sí, porque uno cuando hace memoria por ahí, de hecho que en nuestra juventud capaz que nos hayamos cruzado un montón de veces, probablemente. Sí, probablemente, inevitable en un pueblo. Pero cuando te vi en ese momento, cuando te nombraron presidente del partido, que estuve charlando con vos, que conversamos un rato, para mí era la primera vez que te veía, bueno, y después alguien me puso más o menos al tanto de quién eras. Y por eso digo, bueno, así como yo por ahí no conocía mucho de tu historia, debe haber gente de Canals que tampoco la conozca. Sí. Y esto de ser juez de paz, ¿cómo surge? ¿Por qué te inclinaste por esta profesión, ¿no? que hoy día estás ocupando? Y en realidad es como una... digamos, a ver, fue una propuesta que me hicieron, sabiendo que se jubilaba el juez que estaba actual, obviamente que no era una cuestión, yo la parte privada, en ese momento, como decía, yo la estaba haciendo, obviamente que las cosas habían cambiado con el tema de la pandemia, porque ya todo se maneja de manera virtual, entonces yo no tenía ningún problema de tener que estar viajando a Córdoba y nada, porque todo lo hacía por medio de las computadoras, digamos. Salvo que fuera alguna cosa específica que tuviera que viajar. Pero si no, no. Pero bueno, entonces evalué la situación, lo conversé, incluso todavía en ese momento, todavía estaba vivo mi papá, se lo comenté, y bueno, y él me dijo, si a vos te interesa, dale para adelante, y si no, podés seguir haciendo la vida privada, trabajar en la vida privada y listo, o sea, no es una cosa de otro mundo. Y bueno, y después cuando... pensando qué es lo que realmente si me gustaba o no, y bueno, me interesó. Es algo que es, hoy viéndolo de esta hora en el lugar donde estás entretenido, es ágil, mucho movimiento, y un poco como vos mencionabas recién, que no sabía quién era yo, y en ese momento, desde el momento que yo vine, obviamente que por ahí uno cuando venía acá a Canals, por ahí es un día y medio que estás, o un fin de semana, y por ahí no podés ver todo. Y en este último tiempo, que ya hace 5 años que estoy acá, después del tiempo que yo me fui, volvía y venía, qué sé yo, Canal creció muchísimo. Entonces hay mucha cantidad de gente, que ya sean que son de acá, o que son hijos, incluso hasta hijos de amigos míos que se criaron acá, que hicieron la familia antes. Entonces, al crecer tanto, bueno, tiene ese movimiento dentro del juzgado. Entonces hay bastante movimiento, que eso te permite estar demasiado activo. No era una cosa que uno está pasivo, digamos, como decir, bueno, llego, me siento y espero que alguien venga. No, está continuamente en movimiento. Así que bueno, entonces me interesó y bueno, y seguí ahí esperando hasta el momento que nos llamaran a rendir y todo. Fue un largo proceso eso, porque desde... Sí, que en realidad, digamos, a ver, era una... O sea, por ahí a los que me conocen ahora y sabían que a lo mejor yo ya estaba ahí, en realidad era un convenio que se hace entre
el Poder Judicial y el municipio. En ese entonces era para ayudarlo al juez que anteriormente estaba, porque obviamente ya, que era Juan Alberto Lema, que estaba ahí, obviamente que él, quizás a lo mejor él, que a todos nos pase y también me va a pasar a mí, que el tema de la tecnología es como que él lo estaba sobrepasando un poco, claro. ¿verdad? Entonces, y también que cuando yo ingreso ahí tenía mucho trabajo atrasado. Y obviamente que hacía falta alguien que lo ayudara un poco. Entonces se hace ese convenio con el municipio y el Poder Judicial, bueno, que es obviamente el municipio que me ofrece, el actual intendente me ofrece eso, y bueno, hasta que fue en el 2022 que vinieron los del Poder Judicial, firmamos el acuerdo y listo. O sea, mi única función dentro del juzgado era función administrativa. Bueno, vos me has visto, es simplemente atender al público y nada más. Obviamente que eso me permite en ese entonces conocer un poco el movimiento de juzgado. Cuando llega el momento, que ya hace un año atrás, que abre a concurso, me presento como todos los mismos que se presentaron acá. O sea, claro, igual en las mismas condiciones, sin ningún tipo de diferencia, ni nada por el estilo. Es decir, por más que sepa uno más, menos, no. Todos íbamos en las mismas condiciones. En igualdad de condiciones íbamos todos. Así que bueno, obviamente que yo lo puedo decir en este momento, pero bueno, quizás la diferencia, que había otros que están en mejores condiciones que la mía en cuanto al currículum que presentaron, pero quizás la diferencia mía estaba en el hecho de que uno conoce el movimiento de adentro. Entonces, hoy ya pasó el examen, ya está, o sea, es como que hubo preguntas técnicas que eran dentro del juzgado, que bueno, uno estando ahí adentro sabe cómo eran. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se maneja? Claro, la experiencia. Sí, la experiencia. Sí, sí, y más, bueno, después cuando se jubiló y que vinieron los otros dos jueces subrogantes, la jueza de Google, el juez de Alejo Ledesma, entonces ya era como que me daban un poco más de participación, entonces era como que uno ya conocía un poco más el movimiento. Claro. ¿Me explico? Y bueno, hasta que bueno, que nos tocó ya rendir y bueno, y así que todo en igualdad, en la misma igualdad de condiciones. Ya hace un mes, entonces decías recién sí, que estás ahí como juez de paz. Uh-huh. Pablo, contanos un poco qué alcance tiene un juez de paz para que la gente sepa, porque conocemos un juez de paz, pero sabemos que tiene cierto alcance y que más allá de eso no puede pasar, como todo, tiene un marco jurídico que dice vos tenés que caminar entre acá y de ahí no te podés pasar. ¿Cuáles son las cosas que atiende un juez de paz de una localidad? Bueno, la primera que tenemos es que nosotros somos el primer acceso a la justicia. A ver, y que nosotros, que cualquier medida, resolución o lo que sea, todo dependemos del Poder Judicial. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros, por ahí a veces lo que yo veo que viene la gente y viene y consulta y quiere hacer tal cosa. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Por ejemplo, quieren que el juez vaya y constate un domicilio. Nosotros eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener una decisión en este caso dependemos del juzgado de La Carlota, una decisión del juzgado. Es decir, que ya esté judicializado eso. ¿Me explico? O sea, que venga una orden del juez de La Carlota que diga que el juez de paz se tiene que constituir en tal domicilio y constatar tal domicilio. En ese caso sí lo podemos hacer. Pero por lo demás no podemos hacer nada que no venga de una orden en este caso del juzgado de La Carlota. Después, el primer acceso a la justicia es que cualquier persona puede ir a consultar, preguntar, decir, a ver, mirá, yo quiero, no, es como cumplir una función de asesoramiento, de la cual es las personas que no tienen recursos, digamos, se le dice que las podemos ayudar nosotros, pero la otra, digamos, le decimos que los orientamos que pueden ir a asesoría letrada en La Carlota, y aquellos que tienen recursos económicos, bueno, pueden contratar a un abogado acá del pueblo o de otra localidad, lo que sea, y bueno, y hacer el trámite judicial o el proceso judicial que sea necesario. Y después, dentro de nuestras facultades en las cuales tenemos, por ejemplo, podemos hacer certificar firmas. En este momento, o mejor dicho, en este momento, a partir del año pasado, que incluso nos hicieron hacer un curso de capacitación,
Lo que no podemos hacer es certificar los contratos de locaciones urbanas. Eso queda solamente reservado a los escribanos. Eso fue una decisión que se tomó el año pasado, que ahí cuando alguien consultó de todos los que estábamos haciendo el curso, bueno, nos dijeron eso. Sobre todo en las localidades donde hay escribanos. Eso no lo podemos hacer nosotros, pero por ejemplo, pongo ejemplo, en el caso de Jamingul, que ahí no hay escribanía, sí lo puede hacer la jueza, por ejemplo. Okay. ¿Estás refiriendo a los contratos de alquiler? Los contratos de alquiler, los contratos de locaciones rurales o arrendamiento, eso sí lo podemos certificar la firma. Eso sí. Bueno, después trámites en los cuales son de ANSES, que vienen por ahí los abogados acá, vienen a hacer trámites de ANSES, que son cosas que se presentan en Belville, eso sí lo certificamos las firmas. Bueno, tenemos el tema de las contravenciones, que eso también nos corresponde a nosotros y nosotros tomamos las medidas correspondientes. Qué sé yo. Después, por ejemplo, la otra parte, que es la que más importante en este último momento, son las denuncias de violencia de género, que nosotros es la primera medida preventiva que tomamos, porque no sabemos si la persona que hace la denuncia, al denunciado, no sabemos si en ese momento, digamos, puede llegar a ocurrir o no un hecho, o el hecho que denuncia. Entonces nuestra primera medida es actuar de inmediato, o sea, la policía toma la denuncia, inmediatamente nos informa a nosotros, inmediatamente tomamos esa medida inmediato. Después que termina resolviendo es la Carlota, el juzgado de violencia de la Carlota, si realmente si la denuncia es valedera o no es valedera, si le hacen lugar o no le hacen lugar. Pero nosotros tenemos que preservar a la víctima, cuidar a la víctima. Claro, ante un supuesto ustedes actúan. Actúa, se actúa inmediato, no podemos dejar esperar nada. Nada, porque no sabemos el agresor, no sabemos qué va a hacer. O sea, puede decirle que te voy a matar y no sabemos si lo va a matar o no va a matar. Claro. ¿Cuáles son algunas de las cosas por ahí que te puede llevar la gente y en la que ustedes no pueden intervenir? Recién nos decías del contrato de alquiler. Sí. ¿Qué otras cosas comunes por ahí te puede llevar la gente? ¿Te ha pasado o por lo general no? No, por ahora no. No, por ahora no. No, todavía no. O sea, cosas así que nosotros no podamos hacer, todavía no. No, todo algo que a mí en este momento, en este mes que estoy, todavía no. Claro. No. Pablo, ¿cuál es tu sensación o cuál es tu experiencia corta, ¿no? De decir, bueno, estás un mes, pero ¿alguna vez pensaste que podías estar ocupando este lugar de juez de paz en Canals? No. ¿Nunca? La verdad que no. ¿No? No, nunca lo pensé tampoco. ¿Nunca lo pensaste? No, nunca lo pensé. ¿Y ahora que estás, cuáles son los sentimientos? ¿Qué es lo que se te cruza por la cabeza? ¿Qué pensás? ¿Cuáles son tus proyectos? Y mira, en este mes creo que fue en los tiempitos que tuve del momento de ponerme a pensar sobre lo que vos me preguntás. Lo único que pensé fue que, bueno, ser el primer juez de paz abogado. Después de tanto tiempo, tantos años, qué sé yo, el primer juez de paz abogado, nada más. Claro. Después, bueno. Eso puede ayudar, puede cambiar, puede... Sí. ¿En qué beneficia que el juez de paz de una localidad ahora sea un abogado, por ejemplo? Cambia mucho porque tenés un conocimiento de la ley, tenés un conocimiento de todo por ahí, sin desmerecer al juez que estaba anteriormente, no, seguro, nada, porque seguro. era una persona que no estaba instruida, digamos, como abogado o cualquier otro tipo de profesión. Entonces por ahí había algunas cosas que es como que entraba en una laguna, y entonces que por ahí uno desde mi punto de vista, digamos, que estaba con él, yo ya vengo de tener una experiencia en la parte privada, entonces ya sabemos más o menos cómo resolverlo la cuestión. Uh-huh. No sé, ¿qué te puedo decir? Bueno, por ejemplo, otra de las cosas, por ejemplo, acuerdos de cuando las parejas se separan, los concubinos se separan, hacer los acuerdos
de régimen de visita y cuota alimentaria, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, por ahí, yo lo que veía que él entraba en algunas lagunas, o como que por ahí era todo medio así, muy automatizado. Y en los casos que, por ejemplo, yo cuando estaba en Córdoba, yo lo que hacía era también, más que todo, el tema de familia, porque me gusta. Entonces era un tema que no es tan fácil de tratarlo como si fuera una cosa, bueno, esto es así, así, ya está. No, porque es más o menos como la denuncia de violencia, o sea, son temas que son muy delicados, que estás tocando dos partes, una que necesita para vivir con los hijos, y el otro que tiene que pagar una cuota alimentaria y es el que se niega. Entonces tratar de buscar la forma de llegar a un punto medio para que se pongan de acuerdo, que haya comunicación, que en cosas así como esta, que yo siempre se los planteo, no es una cuestión de que acá un problema, a ver cuánta plata te doy o cuánto plata te dejo, o cuánto me van a sacar de la asignación o cuánto no. Acá el problema es un problema de adultos. Acá el que está en el medio es un niño, que es lo que más importa. Más allá si pasá o no pasá, o sea, pasar tenés que pasar. Y yo, digamos, por mi experiencia en la parte de familia, es como que vos analizáis, yo analizo, siempre pensaba, digo, siempre lo mismo. Los personajes, las personas cambian, pero el caso, los personajes son los mismos, cambian las personas. Claro, cambian los nombres. Cambian los nombres, tal cual, cambian los nombres. Entonces, hay un concepto, y que yo desde que estoy ahora acá en el juzgado, siempre se lo digo digamos al padre que viene que es más difícil con quien se discute por el tema de la cuota alimentaria. Se lo digo, le digo, vos no venís porque ella se lleva la plata, vos venís porque vos ponés el dinero que es para que tu hijo coma, para que tu hijo vaya al colegio, para que tu hijo pueda estar bien vestido, para todas esas cosas. Que ella es una administradora. No es que ella se va a llevar con la plata que vos le depositas, se va a ir a bailar o se vaya a comprar ropa, lo que sea. No, ella está administrando la plata que va a ser para tu hijo. Exactamente. Entonces ese es el tema. Hoy esa es la parte más difícil que el hombre, vamos a decir hombre, les cuesta entender. Gracias a Dios, te digo una cosa, Fernando, con la modificación que hubo en el Código Civil, que ahora en agosto cumple 10 años, ha permitido destrabar muchas cosas. Por ejemplo, pongo un ejemplo, antes por ahí en el código anterior, por ejemplo, decían, no, yo no te voy a pasar plata, o no tengo plata, o estoy en negro, qué sé yo, listo, ya está, no le pasaba nada, o le pasaba lo mínimo indispensable. Y hoy con este código te permite, porque si el código se fue amoldando a las nuevas necesidades que van surgiendo, por ejemplo en el caso de las cuotas alimentarias, de lo que va surgiendo, de lo que necesita la sociedad. Entonces hoy con las redes sociales, hoy te facilita mucho. Y hay casos, y por ejemplo, que la persona, el padre decía, no te paso cuota alimentaria o te paso lo mínimo. Y vos veías que después en Facebook publican de que se van por ejemplo, este verano, se fueron a Brasil, o van al Caribe, o van a los boliches, o suban todas esas fotos. Entonces, te digo por experiencia de los juzgados de familia que hay en Córdoba, el juez toma todo eso. Claro. Entonces decís, pero escúchame, ¿vos tenés plata para ir a estos lugares y no tenés plata para pasarle a tu hijo? Lo mismo que un chofer, o lo mismo que un tipo que te dice, bueno, pero te compraste un auto de última generación y qué sé yo, claro, tenés plata para comprarte un auto 2025, pero no tenés plata para pagarle a tu hijo una cuota alimentaria. Entonces ahí la justicia se empezó a dar cuenta que también se fue amoldando a todas esas cosas. Entonces, bueno, listo, carnet de conducir, te lo secuestramos, no te damos licencia para acoso, te damos el derecho de admisión, te ponemos el derecho de admisión, no podés ir a bailar, no podés salir al extranjero. Listo, se te empiezan a cerrar todo, y lamentablemente al cerrarte todos los caminos tienes que cumplir. Claro, no te queda otra. De a poquito lo van dejando sin escapatoria. Sin escapatoria. Sí. Interesante. Pablo, bueno, sí, porque a veces pensaba en esto, te decía en qué favorecía, porque a veces uno puede pensar en la experiencia que te da la profesión, pero bueno, las leyes cambian.
y están en un Totalmente. constante cambio Totalmente. y uno tiene que estar al tanto y al día, y una profesión como la tuya por ahí te permite eso Y sí, de estar siempre en los últimos cambios que se dan, como para también hoy día como juez de paz poder aplicar esas nuevas leyes y saber bien cómo se aplican en estas y situaciones. sí. ¿Tenés trato con abogados, así que vienen de las partes, o es raro que un No, abogado vaya a hablar con vos? no, por ahora no. No. No, no. No, que te pueden consultar a lo mejor que son que otras las cosas que, por ejemplo, para fijar un día de audiencia, esas cosas, nada más, que es como para coordinar entre la actividad que vos tenés dentro del juzgado con a lo mejor con un día de audiencia para que tanto nos organicemos el abogado como me organice yo, nada más. Porque Claro. obviamente, como te dije en su momento, tiene mucha actividad el juzgado. Yo desde que estoy ahí, que ya hace 2 años más, bueno, ahora este mes, estando ahí, yo he sacado así como una estadística de por lo menos diario tenés por lo menos 7 8 personas que van. Sí, 8%. Para lo que sea. O sea, para consultar por una denuncia de violencia, por ejemplo, para certificar cartas poderes, para lo que sea. O sea, del movimiento que hay son 7 8 personas más o menos que hay. El día que a lo mejor no van, que puede ir uno o dos, pero el otro día Se te amontona. van, se amontonan todos. Claro. Así, ¿Y de qué horario está abierto? de 8 a 14. De 8 a 2 de la tarde. Ujú. Ajá. Funciona 6 horas. 6 horas, sí. 6 horas. Así que es más de una persona por hora. ¿Sí? Y los casos no son No, enseguida, no los puedes decir, los sí, atender así. obvio, totalmente, sí, sí, sí. Te lleva su, Lleva su su tiempo. tiempo, sí, obvio, más vale. Sí, lleva su tiempo. Bien, Pablo. Bueno, la idea de la entrevista era eso, justamente, que la gente te conozca un poco más, que sepa que sos nativo de Canals, que Ujú, te criaste acá, que anduviste en estas calles, ujú. que si bien te ausentaste un tiempo, hoy estás de vuelta y en un rol importante para una sociedad, porque un juez de paz es un rol importantísimo, y el hecho de que sea de Canals y viva en Canals y esté en Canals hace que la gente pueda tener el acceso a Sí, todos los días. En este último tiempo, por ahí que venían de vez en cuando, o una o dos veces por semana, había muchos trámites que se complicaban y la gente no podía exactamente. tenerlos Sí, con la urgencia por ahí que uno necesita, ¿no? sí, Porque sí. cuando caemos a Sí, esos sí, lugares porque los sí. necesitamos, ¿sí? Como el médico, Sí, ¿no? sí, tal cual, sí, 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 lo que yo te decía, yo con estos dos jueces, el de Alejo Ledema y la jueza de Bull, que era la que estuvieron subrogando durante todo el año pasado, bueno, es como que ahí nosotros tratamos de coordinar una cosa, decir, bueno, mirá, si vienen por esto, hacelo vos, cuando nosotros venimos, firmamos, sellamos y ya está. Entonces era la forma de que ellos venían a lo mejor una vez o dos veces a la semana, la jueza de Bull venía 2 veces a la semana, el juez de Ledema venía una sola vez. Entonces era que en ese tiempo tratáramos de hacerlo más productivo y lo que si quedaba pendiente ya quedaba hecho, entonces venían al otro día, lo retiraban y ya está. Entonces era darle una agilidad en esos 3 días, que a lo mejor 4 a veces que no estaban, ¿viste? Ujú. Pero darle forma era. Bien, Pablo, antes de despedirnos, te fuiste a los 18 años, si bien venías, eh, cuando regresaste a Canals, ¿cómo lo encontraste a Canals? Distinto, digamos, a ver, la sensación que yo tenía, o mejor dicho, no la sensación, lo que yo veía, lo que obviamente que en ese entonces estábamos bastante, eh, digamos, relegado o no estábamos demasiado actualizados como pueblo. O sea, eh, en el, yo el hecho que yo estuve viviendo en Río Primero, que es un pueblito un poco más chico que esto, bueno, ahora ya va a ser un poquito más grande que nosotros, eh, tenía, es como que estaba demasiado, digamos, tenía otras condiciones, digamos. O sea, vamos a poner un ejemplo, las luces LED, tenía bicisenda, tenía todo lo que hoy lo que estamos teniendo acá en el pueblo. Tienen un parque industrial, tienen eso, o sea, y hay mucho movimiento. Entonces, yo lo que veía, y que incluso, a ver, por mi profesión en su momento, de manera privada, no es solamente que estuve en Córdoba, porque iba a un lado, iba a otro, viajaba, qué sé yo, tenía
en otros lugares. Hasta una vez tuve que ir hasta Santa Fe, allá no me acuerdo ahora, a San Jorge, por un juicio laboral. Entonces vos aprovechás en esos viajes de ver otras localidades, porque no solamente la tuya, vos ves otras localidades y vas viendo y ves si cómo puede ser que nosotros tengamos lo que teníamos atrasado en contra de la iluminación, las condiciones de las calles, que nos faltaba, bueno, pavimento, adoquinado, cordón cuneta, o sea, ¿qué es lo que nos faltaba? Entonces yo lo veía que estábamos muy lejos a comparación de otros pueblos, y en el lugar donde yo vivía también, estábamos muy lejos. Entonces, bueno, esto fue un cambio y bueno, hoy lo veo totalmente distinto. O sea, de aquellas luces naranjas, ahora que es todo LED. Es así. Otra iluminación. Otra iluminación, sí. Otra vida en el pueblo. Otra vida, sí. Pero no, o sea, hoy yo lo veo mucho mejor que lo que hace 7, 8 años atrás. 3, 4 años atrás, no sé. Sí, 6 años. 6 años. Uno ha visto el progreso. Totalmente. Del tiempo. Sí, totalmente. Bueno, Pablo, gracias por venir. Sabemos que tenés una vida ocupada porque sos padre de familia también. Exactamente, sí. Así que el haberte hecho este momentito para charlar con nosotros, te lo agradecemos. Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva carrera que tenés por delante, que tenés para un par de años en Canals. Así que el mayor de los éxitos. Y bueno, seguramente no será la primera ni la última entrevista que te hagamos y que podamos charlar, y siempre mi profesión va a ser que nos estemos cruzando. Y bueno, dale. Bueno, gracias por haberme invitado. Bueno, como vos lo dijiste al principio, la primera entrevista, incluso la primera entrevista por un medio de comunicación. Y bueno, y el juzgado de paz en realidad no es solamente mío, sino que es del pueblo. O sea que cualquiera que vaya, consulte, puede ir a consultar, sacarse las dudas, lo que sea. Bueno, como te dije recién, de 8 a 14 estoy ahí. Y bueno, y mi teléfono, que pasó a ser un teléfono particular, ya casi ya un teléfono público, ya porque todo el mundo ya, desde el momento que asumí, ya es como que ya se convirtió en un teléfono común, digamos. Y sí. Todo, así que, pero bueno, gracias por haberme invitado. Bien, bueno, nosotros llegamos al final de este segundo programa de Entrevistas Urbanas. Nos vemos la semana que viene. Canals comenzó, un faro se alzó, Ecos Multimedios, el futuro despertó.